El siguiente video es para explicar la práctica de la unidad número 2 de Estadística Inferencial 2 relativa al tema de análisis de varianza. Entonces inicialmente se entregará el día viernes 11 de marzo. Inicialmente se tiene que ver este video, aquí en este link de YouTube, que muestra el proceso de producción de una salsa catsup. Se tiene que desarrollar toda la metodología de manera manual y posteriormente se debe de realizar en Minitab 17. Aquí están los datos donde nos habla de un número de defectos por lote, nos explica cómo es el lote y es debida a la variable de tiempo de mezclado de los ingredientes. Habrá que leer y ver el video para entender el contexto del problema. Yo voy a hacer un ejemplo guía con otros datos muy parecido a lo que está aquí en la zona de arriba. Entonces yo voy a realizar este ejemplo guía. Este va a ser el nombre de la práctica que va a estar en YouTube y pues, terminando añadiré el link. Ok, entonces este es mi ejemplo guía. Lo primero que debo de hacer es abrir el software Minitab 17 y la manera en que se deben de ingresar los datos es la siguiente. Como se dan cuenta, tengo 4 filas diferentes con 6 muestras cada una de las filas. Las filas las debo de ingresar completamente en vertical. Por ejemplo, la fila número 1 sería 015100 y aquí está 015100. Y otra columna, estoy graficando el tiempo, estoy indicando que estos datos pertenecen a el tiempo de mezclado de 20 minutos. De hecho, aquí aparece una breve descripción que me dice que la columna número 2 la está entendiendo como texto, por eso pone una letra T, no como datos. Así, de manera paulatina, debo de ingresar cada una de las filas. Posteriormente esta fila que está aquí, que será para el tiempo de 25 minutos, y así hasta completar 24 datos con el tiempo de 35 minutos. Entonces aquí están los datos de 20 minutos, aquí están los de 25 minutos, aquí están los de 30 minutos y aquí están los de 35 minutos para completar al final una muestra de 34. Se debe de ingresar los datos tal cual y como están aquí en orden. No se deben de ordenar de mayor a menor o algún patrón de ese tipo. O sea, es tal cual como están apareciendo aquí en esta hoja de trabajo, ya que se entiende que cronológicamente así fue como se fue tomando esa muestra. Ok, pues bueno, una vez que ya sabemos cómo ingresar nuestros datos, vamos a realizar lo siguiente. Lo primero que vamos a realizar es una prueba para definir si las varianzas, dentro de cada una de las filas hay una varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar de los datos. La primera prueba es definir si estas varianzas adentro de cada una de las filas, pues estadísticamente podemos decir iguales, ya que en teoría todo el proceso que se está realizando dice que las varianzas deben de ser iguales. Esta parte no la vimos en clase, pero aquí el Minitab lo puede hacer sin ningún problema. Nos damos a estadísticas, nos damos al menú que dice ANOVA y nos damos al menú que dice prueba de igualdad de varianzas. Entonces le voy a dar clic aquí. La respuesta, le voy a indicar que la respuesta es el número de defectos y los factores es el tiempo. Lo va a clasificar los defectos de acuerdo al tiempo. Entonces en gráficas, aquí nada más con la gráfica resumen está bien. En opciones va a hacerlo con un 95% de confiabilidad. Estos son los métodos que va a utilizar para la igualdad de varianzas y no le vamos a pedir que almacene absolutamente nada. Entonces simplemente le doy clic en aceptar. Aquí pues inmediatamente me dice si las varianzas son iguales. Aquí tengo el valor P. Les voy a pedir que este valor P que está aquí y este valor P que está aquí también lo encierren para que lo sepan leer. Y aquí recuerden cómo lo vamos a leer el valor P. Valores P mayores a 0.05, que es la significancia, no rechazan H0. Valores P menores a 0.05 rechazan H0. Aunque aquí todavía no sabemos cuál es H0. En la parte de abajo vemos lo siguiente. Dice que este es un intervalo de confianza para las varianzas. Dice si los intervalos no se sobreponen,
Las desviaciones estándar, perdón, no es las varianzas, es la desviación estándar. Las desviaciones estándar correspondientes son diferentes. Si no se sobreponen, son diferentes. Por lo tanto, estas sí se sobreponen, miren, se traslapan. Quiere decir que son iguales. Entonces aquí gráficamente me está diciendo de alguna manera que son iguales. Les voy a pedir que le den un clic derecho. Y si tienen una hoja abierta de Word, le dan a clic en la opción de enviar a Microsoft Word. Ok, entonces esta es la primera gráfica que vamos a tomar. Aquí en la parte de arriba, pues me doy cuenta cuál es la hipótesis nula que está haciendo. Todas las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa, por lo menos una varianza es diferente y está tomando la decisión al 95%, es decir, una significancia de 0.05. De hecho, me dice cuáles son. Me dice que en cada una de las categorías hay 6 muestras, me dice cuál es su desviación estándar y hace un intervalo de confianza 95% confiable para cada una de las desviaciones estándar. Este nivel de confianza individual no le vamos a dar ningún tipo de lectura. Ok, aquí me dice el método que está utilizando. El método de comparaciones múltiples le arroja un valor P de 0.8 y el de Levene un valor P de 0.7. Como estos valores P son mayores a la significancia, no rechazan H0. Es decir, no se rechaza la hipótesis nula que está marcada aquí. No se rechaza la hipótesis, es decir, las varianzas son iguales, que es lo que esperamos para que los resultados o las lecturas o la interpretación que hagamos finalmente del ejercicio pues tenga toda la validez posible. Entonces en este momento ya estamos en puerta para realizar el análisis de varianza. Me voy otra vez aquí a Nova en el menú, me voy a un solo factor, tal cual como dice aquí. Estamos midiendo solamente un factor, que es el tiempo de mezclado de la salsa ketchup. Entonces me voy a un solo factor. Dice, los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. ¿Sí? Aquí están todos los datos de respuesta en una sola columna. La respuesta sería el número de defectos y el factor que influye pues es el tiempo. Aquí le pondría tiempo. En opciones lo dejo así. Asumir varianzas iguales, sí. Va a asumir que las varianzas son iguales porque al hacer la prueba vimos que las varianzas son iguales. Entonces aquí le ponemos aceptar. Comparaciones. Al final va a comparar las medias. Lo va a hacer con el método LSD de Fisher. Entonces aquí le ponemos un clic donde dice Fisher. En gráficas solamente vamos a obtener las gráficas de caja. Y aquí le vamos a poner 4 en 1. Solamente la gráfica de caja y para los residuos, pues todas las gráficas de residuos que aquí me esté indicando. Le voy a poner a aceptar. Los resultados, así tal cual lo dejamos. Almacenamiento, le voy a decir que me almacene los residuos. Ojo con que no es el residuo estándar, solamente es el residuo normal. Le doy a aceptar. Finalmente veo aquí la interpretación que me da de los datos. Ok. En este momento observo algo. Esta es la gráfica en papel probabilidad. Esta es la gráfica del histograma de estos mismos datos. Recuerden que esta gráfica, si me da una línea recta, significa que los datos se distribuyen de manera normal, muy relacionada con la gráfica de campana que me tiene que dar aquí. Esta es la gráfica en orden de las observaciones, donde no debe de haber ningún patrón inusual. Esta gráfica no le vamos a dar ninguna lectura. En estas 3 gráficas que están aquí, observo algo, que posiblemente hay un dato atípico. Este dato que está aquí me dice que es la fila número 3. Posiblemente sea un dato atípico. También aquí, en esta parte lo observo, que me quedó una barra muy aislada. Eso significa dato atípico. También aquí, en la gráfica de papel probabilidad, observo que este dato que está aquí es un dato atípico. Entonces, antes de continuar con esto, voy a verificar si ese dato precisamente es atípico y lo tengo que quitar. El dato atípico lo vi en la fila número 3, que pertenece al grupo número 1. De hecho, veo muy extraña su gráfica de caja. Está completamente corrida hacia un lado. Recuerden que las gráficas de caja pues no hacen otra cosa que darme la distribución de los datos. Me doy cuenta de hecho de otra cosa, que la última gráfica de caja tiene aquí marcado un asterisco.
Este es un método donde detecta valores atípicos, pero lo hace en base al método de construcción de gráficas de caja, que es la obtención de cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Este método a nosotros no nos sirve para determinar datos atípicos, sin embargo aquí pues nos está diciendo que posiblemente este dato sea atípico. Entonces en la gráfica del histograma o del orden cronológico o de papel probabilidad no aparecía ningún dato en la categoría de 35. Aquí si se dan cuenta dice que es la fila 23 y el resultado es un defecto que mide 0. Entonces ese no fue el dato que vimos, nosotros lo vimos en la fila número 1 prácticamente. Entonces ahorita me voy a esperar también con esta gráfica, la voy a cerrar. Esta es la gráfica de comparación de la prueba LCD, también ahorita me voy a esperar con la interpretación de esta gráfica. Ok, entonces observo lo siguiente. Acá está la prueba de la igualdad de varianzas, acá está el método de la ANOVA. Prácticamente aquí me está haciendo todo el método de la ANOVA. Acá me está haciendo el método de la comparación de Fisher. Ok, aquí de hecho tengo el residuo, pero este es el residuo normal. Este no es el residuo estándar. El residuo estándar tiene que ser este residuo. Le voy a poner una columna que se llame ES, que es residuo estándar. Y le voy a poner el número 1, residuo estándar número 1. Recuerden que el residuo estándar es cada uno de estos residuos que están aquí, divididos entre la raíz cuadrada de MSE. Entonces MSE es este valor de 1.725, que de hecho cuando le saco la raíz cuadrada, pues me da la desviación estándar, que es 1.31339. O de hecho es la misma desviación estándar de todos estos datos que están aquí. Cuando nosotros ingresamos estos datos en la calculadora para obtener la sumatoria de x cuadrada, de hecho ahí mismo podemos ver que nos da la desviación estándar de todos estos datos, que debería de ser este mismo valor que está aquí. Ok, entonces voy a obtener el residuo estándar. Me voy otra vez hasta la fila número 1. Vean cómo voy a obtener el residuo estándar. En la parte superior me voy a buscar este icono que dice fx para asignar una fórmula. Entonces la expresión sería, le doy doble clic para que me jale la información de esta columna. Residuo 1 dividido entre, lo voy a dividir entre su desviación estándar, 1.31339. Entonces le voy a dar clic en aceptar y automáticamente me calcula el residuo estándar. Ya tengo un primer dato atípico, ya que el residuo sobrepasa el valor de 2. Este dato es atípico. Recuerden que había otro dato que posiblemente era atípico, que lo detectó la gráfica de caja. Era este dato que estaba aquí, era la fila 23. Me doy cuenta que con el método del residuo estándar, pues prácticamente este dato no es atípico, así es que este dato lo voy a dejar. Solamente sería este dato que está aquí. Esta fila la debo de quitar de mis cálculos porque posiblemente me va a alterar mis resultados. A veces no es tan bueno quitar datos atípicos porque perdemos información, por así decirlo. Habría que sopesar qué tan costoso es perder información o qué tan costoso es tener resultados no tan precisos. Habría que sopesarlo. Yo voy a seguir la recomendación que hace el Minitab, que dice que ese dato pues lo debería de descartar. Entonces voy a borrar esta fila. Voy a copiar mis datos que están aquí. Control X, los voy a cortar. Otra vez selecciono y vuelvo a borrar para que me quite la leyenda de que había un faltante. Control V y vuelvo a pegar los datos. Ya no está ese dato atípico. Por lo tanto ahora ya no tengo una muestra de 23, sino de 24 datos. De nuevo voy a tener que comenzar todo el procedimiento otra vez. Si gustan todo lo anterior, si es que llegaran a tener un dato atípico, si gustan todo lo anterior, no hay ningún problema, no lo impriman, no manden pantallas de gráficas a la hoja de Word hasta que estén seguros de que ya no hay ningún dato atípico. De nuevo me voy a estadísticas, me voy a ANOVA, me voy a prueba de igualdad, prueba de varianzas iguales. Ya prácticamente está aquí todo predefinido, vamos a darle únicamente clic a aceptar. De hecho, si recuerdan la primera gráfica, esta barra era completamente larga y estas barras de aquí, estas tres, eran muy cortitas a comparación de esto.
ya tiene más coherencia aquí estas gráficas. Dice que si los intervalos no se sobreponen, son diferentes las desviaciones estándar. Entonces en este caso sí se sobreponen, por lo tanto son iguales las desviaciones estándar. O también lo podemos decir así, son iguales las varianzas. Les voy a pedir que encierren estos valores P. Encierran estos dos valores P. Nos damos a enviar gráfica a Microsoft Word. Y en todo caso parecería ser que ahora sí, esta es la primera gráfica que vamos a tener. Ok, pues aquí me acaba de hacer otra vez el método. La hipótesis nula dice que las varianzas son iguales. La hipótesis alterna dice que por lo menos una varianza es diferente. La confiabilidad es del 95%. Aquí ahora me vuelve a calcular cada una de las desviaciones estándar para cada una de las muestras. Evidentemente ya bajo la desviación estándar del la primera fila. Aquí me hace un intervalo de confianza 95% confiable para las desviaciones estándar. Este porcentaje no le vamos a dar lectura. Y aquí con los dos métodos indicados me da los valores P. Son mayores a la significancia. Esto significa que son mayores a 0.05, por lo tanto no rechazan H0. Como no rechazan H0, quiere decir que se acepta la hipótesis de que las varianzas son iguales. Les voy a pedir que le pongan aquí una palomita, indicando que no están rechazando la hipótesis nula. Si la llegaran a rechazar, les pido que le pongan un tache aquí a la hipótesis nula. Nunca a la hipótesis alterna, siempre a la hipótesis nula. Una palomita o un tache. Eso por favor lo hacen con un marcador y también encierran estos valores P que están aquí. Ok, ya sabemos que las varianzas de las filas son iguales. Recordemos que ya nos quedamos con un dato menos en la fila número 1. Ya no tenemos una muestra de 6 sino de 5. Ok, me voy a estadísticas, otra vez me voy a Nova, me voy a un solo factor. Estamos midiendo un solo factor. También aquí ya está todo completamente predefinido. Ok. Bueno, ahora sí tiene más coherencia las gráficas que estoy obteniendo. Esta es la gráfica en papel probabilidad. Parece que no hay ningún problema y los datos son normales. En todo caso voy a utilizar la prueba Anderson-Darling, que sin lugar a dudas me va a decir si los datos se distribuyen de manera normal o no. Esto no lo van a hacer ustedes a mano. Esta gráfica no. Esta gráfica sí la van a hacer a mano. Aunque aquí hace cierto número de intervalos, posiblemente no concuerde con el que ustedes van a tener, pero al final de cuentas las gráficas deben de ser muy parecidas. Parece ser que sí, que no hay ningún problema y que los datos tienen la forma de una campana. No parece haber ningún patrón inusual aquí en el orden de las observaciones. Entonces esta gráfica también la envían a Microsoft Word. Estas son las gráficas de caja de cada uno de los datos. Me sigue marcando un dato atípico aquí, que sería este asterisco. De hecho, les recomendaría que también lo imprimieran. Cuando impriman esta gráfica, encierren en un círculo si aparecen asteriscos. Eso significa datos atípicos. Posiblemente no sea típico aquí para nosotros, pero por el método de los cuartiles me está diciendo que pues, hay cierta evidencia de que ese dato es atípico. Entonces recuerden que esta gráfica me da, este es el número de defectos, esta es cada una de las categorías. Estas gráficas me dan la forma en que están distribuidos los datos. No aparece haber ningún comportamiento extraño ahora. Las gráficas más o menos tienen la misma longitud en sus cajas y no parece haber ningún comportamiento extraño. Entonces también esto se va a enviar a Microsoft Word, encerrando únicamente datos atípicos. Aquí está la prueba LSD de Fisher. Esta es la prueba LSD. Me dice que si un intervalo no contiene 0, vean todos los intervalos que no contienen el 0, que es esta línea que está aquí, las medias son significativamente diferentes. Entonces la media de 25 minutos con la de 20 son muy diferentes. La de 30 con 20 son diferentes. La de 35 con 20 son diferentes. La de 30 con 25 son diferentes. La de 35 con 25 es diferente. Pero la de 35 y 30 son medias iguales. Estadísticamente los promedios son indistinguibles. ¿Por qué? Porque sí contienen al 0. Entonces, esa es la explicación aquí de esta gráfica. Les voy a pedir que aquí, al lado del intervalo, pongan que este es diferente, que este es diferente,
que este es diferente, que este es diferente, que este es diferente y que estas son iguales. Esto lo marcan con lapicero, por favor. Otra vez, ¿cuál es la regla? Si el intervalo contiene esta línea, que es el 0, significa que son iguales. Si no contiene esta línea, que es el 0, significa que son diferentes. Entonces, esta gráfica también hay que enviarla a Microsoft Word. Ok, pues ya tenemos aquí el nuevo informe que nos está arrojando. Ok, aquí está la nova. La hipótesis nula dice que todas las medias son iguales o todas las filas son iguales. Sería lo mismo. Hipótesis alterna, por lo menos una media es diferente. Nivel de significancia es el 95%. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Claro, porque así lo arrojó el primer método que realizamos. Ok, dice que hay 4 factores, que el factor es tiempo, que tiene 4 niveles, sus valores son 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos y 35 minutos. Pues prácticamente me está haciendo una descripción de la información que está aquí inicialmente en la tabla. Vamos a ver el análisis de varianza que termina haciendo. Pues aquí está todo el análisis de varianza que terminó haciendo. Termina calculando esta f, no tiene que buscar la f de tablas porque toma la decisión con el valor p. El valor P en este caso es menor a la significancia, rechaza la hipótesis nula. De hecho es lo que buscamos, o es lo ideal, que rechace la hipótesis nula. Les voy a pedir que como rechaza la hipótesis nula, le pongan una X aquí al lado con lapicero. Eso significa que como la está rechazando, de alguna manera está aceptando la hipótesis alterna que dice que por lo menos una media es diferente. Esto significa algo, que el tiempo de mezclado en cada uno de los contenedores de catsup que estamos midiendo sí influye en el resultado del número de defectos que se obtienen al final. Entonces le ponen aquí un tache indicando que todas las medias son iguales, que esa hipótesis nula se está rechazando, y les voy a pedir que encierren este valor P. Y que también encierren el valor de MSE. También encierren este valor que está aquí de MSE, que es con el que se calcula la desviación estándar. Sería cuadrado medio del error. Ok, el resumen del modelo es el siguiente. Aquí está la desviación estándar. De hecho, debería de ser la raíz cuadrada de MSE. Aquí está el valor de R cuadrada que se obtiene dividiendo la suma de cuadrados de las filas. Aquí lo marca como tiempo. Entre la suma de cuadrados total. Entonces les voy a pedir que encierren estos dos valores. Habría otro tercer valor más para calcular, ese sí lo van a hacer a mano, que sería R, la raíz cuadrada de R. Aquí no tengo muy clara la lectura de R sobre si el límite es un más de 80%. Aquí no tengo muy clara la lectura, sin embargo, termínenlo calculando. Ok, finalmente aquí me está dando un resumen. Me dice que la fila número 1 tiene 5 muestras. Este es su promedio de defectos. Esta es la desviación estándar adentro de cada uno de esos datos. O sea, como si yo ingresara en la calculadora solamente esta fila número 1, solamente esta fila número 2, y así sucesivamente. Y la calculadora es capaz de darme el promedio y su desviación estándar. De hecho me da un intervalo de confianza, pero para la media. Aquí me lo está aclarando completamente que es para la media. Me da un intervalo de confianza de dónde puede estar verdaderamente esa media. Entonces, aparte de darme la desviación estándar de cada fila, me da la global, que de hecho coincide con la desviación estándar que está acá en la zona de arriba y que también es la raíz de MSE. De alguna manera aquí los intervalos, pues recuerden que podremos hacer una gráfica de los intervalos para tener una idea de si es que las medias son iguales. Esta es la prueba LSD. Vean aquí cómo se lee la prueba LSD. Aquí está muy claro lo que dice: las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces vean, B, estos dos están compartiendo una letra. Por lo tanto, me dice que si no comparten una letra, son diferentes. Quiere decir que como la comparten, son iguales. Entonces me está diciendo que la media de 30 minutos con la media de la fila de 35 minutos son iguales. O sea, el promedio de 2 con 1.8 me dice estadísticamente son indistinguibles.
Esto significa algo, que esta primera fila que quedó aquí tiene una letra A, no comparte ninguna letra A con ninguna fila. Esta fila que está aquí, que es la de 20 minutos, tiene una letra C, no comparte con ninguna otra fila esa letra C. Quiere decir que estadísticamente la fila de 25 minutos es muy diferente a las demás filas. Estadísticamente la media de 20 minutos es muy diferente a todas las demás filas. Y de hecho podríamos razonar que estas dos filas que están aquí, entre sí ellas dos son iguales. Y entre sí ellas dos no son iguales ni con la fila 1 ni con la fila número 2. Estamos midiendo en este caso el número de defectos. Como estamos midiendo el número de defectos, lo que nos interesa es quien tenga un promedio menor. Entonces, quien tiene un promedio menor es la fila de 20 minutos. Pues prácticamente su promedio es de 0.4. Entonces, para la fila que tiene 20 minutos, que de hecho las cambió de orden y es la primera fila que yo tengo aquí, es la de 20 minutos. Y me doy cuenta porque ahora tiene 5 muestras, le quité una muestra a esa fila. Pues prácticamente para mí esa fila sería la que yo recomendaría. Si yo tuviera que recomendar un tiempo de mezclado para la salsa catsup, yo diría que es el de 20 minutos porque es el que menos promedio o un promedio menor de defectos me está arrojando. Yo lo diría así y diría que es con el método LSD de Fisher y estoy un 95% seguro en la decisión que estoy tomando. Ok, aquí está el residuo número 2. De hecho me adelanté. La verdad es que tenía que sacar el residuo estándar número 2. Entonces recuerden cómo voy a sacar este residuo estándar. Me posiciono aquí en la fila número 1. Me voy a el icono que dice FX. Entonces el residuo estándar 2. De hecho voy a cancelar aquí porque tengo que dividir entre la desviación estándar y olvidé cuánto es la desviación estándar. Okay, aquí está la desviación estándar. Entonces de nuevo me posiciono aquí en la fila número 1. Me voy a FX para ingresar una fórmula. Será el residuo número 2 dividido entre la desviación estándar 0.94, 21, 89. Me adelanté a hacer todo el análisis. Realmente debí ver esto primero. Pero me adelanté porque no vi nada extraño en las gráficas anteriores. Residuo estándar. Casi se sale de 2 esta fila. Casi se sale, pero no. Está dentro de los parámetros normales del residuo estándar. También esta fila que está aquí, ahora sí, es la que marcaba la gráfica de caja con el método de los cuartiles. Casi se sale de 2, pero no. Está dentro de los parámetros normales. En este caso yo ya no tendría ningún dato atípico, por lo tanto, mis lecturas son completamente correctas. Les pediría que algo que pueden hacer es alargar aquí también esta columna y en la medida de lo posible que se vean la mayoría de los datos para yo darme cuenta que ya no hay ningún dato atípico aquí. En la medida de lo posible, como más lo puedan ustedes ahí alargar la cantidad de datos que tenemos. Aquí yo alcanzo a ver 19 datos y también esta pantalla me gustaría verla encerrando esta columna o remarcando esta columna con lapicero, ya sea que sea el 1 o el 2, porque, bueno, en este caso para mí el 1 fue porque yo sí tuve el dato atípico. Si inicialmente no les sale ningún dato atípico, no van a tener necesidad de tener ustedes dos columnas. Ok, solamente tengo un detalle más. Yo deseaba ver si el residuo número 2, si su gráfica, yo debía decir si los datos eran normales o no. Para eso voy a hacer lo siguiente, me voy a estadísticas, me voy a estadística básica, me voy a donde dice prueba de normalidad. Entonces la variable es mi residuo número 2. La prueba que voy a hacer es la prueba Anderson-Darling. Les voy a pedir que esta gráfica, que ya la había obtenido de manera individual, les voy a pedir que también, por favor, la hagan y la envíen a Microsoft Word. Ok, esta gráfica, ¿qué es lo que hace? Recuerden que es para ver si el residuo se distribuye de manera normal o no. Visualmente podemos observar que parece ser una línea recta. Aquí me da el promedio de los residuos, pues prácticamente es un exponente a la menos 16, prácticamente el residuo 0.
me da la desviación estándar de los residuos, no la confundan con la de los datos, me dice que son 23 datos, me da el valor de la prueba Anderson-Darling, .553. Aquí no está escrita, pero la hipótesis nula es que los datos se comportan de manera normal. La hipótesis alterna es que los datos no se comportan de manera normal. El valor P que les voy a pedir que encierren con un marcador me salió de .137. Es mayor a .05, que la significancia por lo tanto no rechaza la hipótesis nula. En términos coloquiales, está aceptando la hipótesis nula de que los datos sí se comportan de manera normal. Esto ya prácticamente le da todo el peso y todo el sustento a la conclusión que yo había hecho finalmente, y la conclusión era de que yo recomendaba por la prueba LCD de Fisher la fila que tenía el promedio menor, que es la de .4. ¿Pero por qué la recomendaba? Porque vi que estadísticamente no comparte la letra C con ninguna otra fila más. Quiere decir que estadísticamente es muy diferente. Ok, pues todo este es el procedimiento del método de la ANOVA para aquí el Minitab. Yo creo que no habría ningún problema en que ustedes realizaran el ejercicio así tal cual inicialmente, sin necesidad de ver datos atípicos. Me refiero a realizarlo de manera manual. No hay ningún problema, ustedes empiecen a realizar así, no se esperen a ver si hay datos atípicos. Y si algún dato les saliera que es atípico, pues dejen que el Minitab haga la corrección ahí. Es la recomendación que yo les haría, salvo el caso que ustedes decidan lo contrario, no tendría ningún problema. Finalmente voy a hacer algo más. Me voy al asistente. Me voy a donde dice prueba de hipótesis. Es que también lo puede hacer con el asistente del Minitab y me da otra lectura diferente. O mejor dicho, es la misma lectura, pero abordada de una manera diferente. Me voy a NOVA de un solo factor. Dice los datos de Y para cada valor de X están en columnas separadas. No, yo tengo todos mis datos en una misma columna. Los datos de Y están en una columna así. ¿Cuáles son mis datos de Y? Los defectos. Columna de X, o sea, cuáles son las filas, por así decirlo, o cuál es la categoría a la que pertenece cada Y, pues están en la columna de tiempo. Nivel de significancia sería .05. Aquí está valor es opcional. Me dice que cuál es la diferencia, que para mí ya sería muy trascendental en las medias, pero esto únicamente es para gente experta que esté completamente inmersa en el tema, lo cual no nos corresponde a nosotros. Entonces le vamos a dar clic aquí en aceptar. Vamos a ver la lectura que nos da ahora de la información. Ok, pues prácticamente aquí me da un primer informe. ¿Difieren las medias? Sí, sí difieren las medias. Dice que si el valor P es menor a .05, hay una posibilidad muy grande de que sí difieran. Les voy a pedir que encierren este valor P que está aquí. Aquí me dice que la media de 20 minutos de esas muestras es diferente de 3 y 4. La de 35 minutos es diferente de la de 4. La de 30 minutos es diferente de la de 1. Y la media de 25 minutos es diferente de la 1 y 2. Creo que donde queda más claro es aquí. Este es un intervalo de confianza para cada uno de los promedios. No es tan certero este intervalo de confianza, porque se entiende que cuando no se traslapan, serían medias diferentes. Aquí por poquito se alcanza a ver un traslape. De aquí también de manera muy sutil se alcanza a ver un traslape. Pero esta es una primera aproximación, que ya me está diciendo que esta media que está aquí y esta media que está acá, sí, como que son muy diferentes a las dos que están en el centro. Las dos que están en el centro, pues podemos decir que estadísticamente son indistinguibles. Recuerden que esta gráfica nosotros también la terminamos realizando. Es la gráfica que hacemos al lado de cada una de las predicciones con intervalo de confianza. Entonces les voy a pedir que esta hoja que está aquí también la envíen a Microsoft Word. Ok, esta gráfica también es muy interesante porque me da la gráfica, por decirlo así, de control de calidad de cada una de las filas, la fila de 20 minutos, la de 25 minutos, 30 minutos y 35 minutos. Aquí me da su gráfica, la gráfica de los datos
digámoslo así, en orden cronológico, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, pues cómo están agrupadas. Sería algo así como la gráfica de caja aproximadamente. Aquí me sigue marcando un dato en rojo porque me lo marca como un dato atípico, pero este dato atípico es con el método de los cuartiles, así es que no hay mucho problema. Y de hecho no se evidencia que este dato esté muy alejado de los demás. Pues aquí ya tengo cierta distribución de cómo fueron comportándose mis muestras. Entonces aquí les voy a pedir que envíen esta gráfica también a Microsoft Word. Esta hoja que está aquí de ANOVA para un solo factor que habla sobre la potencia estadística de la prueba, esta no hay necesidad de que la impriman. Esto tiene que ver con la diferencia que yo les mencionaba al inicio, pero es un tema un tanto más experto. Entonces no hay ninguna necesidad de imprimir esta gráfica, esta no la vayan a imprimir. Aquí únicamente en las recomendaciones me marca el punto atípico que yo había encontrado, que me dice que está en la fila número 5, me dice que el tamaño de la prueba es óptimo, me dice que como adentro de las filas los datos son menos de 15 muestras, posiblemente tenga ciertos problemas con la normalidad de los datos y únicamente me dice que tenga precaución. Hay que tener precaución porque los valores P posiblemente tengan ciertas fallas los valores P. Entonces, con más de 15 datos es muy eficiente esta prueba. Y me dice que la igualdad de varianzas, me dice que no está verificado, pero que el método que está utilizando, que se llama el método Welch, no tiene ningún problema si las varianzas son desiguales o si son iguales. Dice que los cálculos prácticamente son los mismos. Esta hoja tampoco la imprimiríamos, es únicamente de recomendaciones. Entonces, hicimos todo el método de la ANOVA con el menú de estadística e hicimos el método de la ANOVA con el menú del asistente. Entonces, estas serían las dos partes que les pediría que hagan. Finalmente, le voy a dar un plus más a este ejercicio. Me voy a gráficas. Me voy a gráfica de valores individuales. Me voy a donde dice con grupos, porque voy a graficar los datos, cada uno adentro de esos grupos. Voy a graficar los defectos. Le doy doble clic. Las variables categóricas para la agrupación es el tiempo. Entonces aquí le daría tiempo y me voy a aceptar. Miren, esta es una gráfica que me está midiendo como si fuera una categoría 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos y 35 minutos. Está midiendo cuántos defectos aparecieron o el número de muestras. Por ejemplo, con 20 minutos tuve 3 muestras con 0 defectos y 2 con 1 defecto. Con 25 minutos tuve 2 defectos, 3 defectos, 2 muestras con 4 defectos y 2 muestras con 5 defectos. Con 30 minutos tuve 2 muestras con 1 defecto, 2 muestras con 2 defectos, 2 muestras con 3 defectos, y para 35 minutos posiblemente se empieza a notar aquí que este dato es atípico, pero la verdad es que no tiene tanta fuerza el dato atípico. Entonces una muestra con 0 defectos, 4 muestras con 2 defectos y 3 muestras con 2 defectos. De hecho aquí me doy cuenta que sí, esta es la que menos defectos arroja, ¿no? Entonces es la que menos defectos arroja en comparación de las demás. Pero la lectura que le voy a dar a esta gráfica es diferente. Les voy a pedir que también esta gráfica la envíen a Microsoft Word. Lo que pasa es que aquí ya puedo empezar a razonar lo siguiente. Que con esta gráfica puedo hacer una regresión. Recuerden que hay diferentes tipos de regresión. Está la regresión lineal, está la regresión logarítmica, está la regresión exponencial, está la regresión inversa, está la regresión cuadrática y está la regresión potencial, que son las que básicamente manejamos en estadística inferencial 1. Vean que aquí ya puedo decir que los datos tienen cierto comportamiento y a lo mejor podría predecir el número de defectos en base a los minutos de mezclado. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir que si yo empiezo a trazar una línea, vean, les voy a pedir que esta línea ustedes la traten de marcar, ajustando los diferentes tipos de regresión en 2 dimensiones que existen. Estoy viendo regresión múltiple, ¿eh? Esto es de estadística 1, esto es regresión en 2 dimensiones. Yo diría que posiblemente este comportamiento pues sería entre cuadrático y logarítmico. Cuadrático porque miren, si empiezo a subir aquí una línea que pasa por en medio de los datos,
Llego aquí en medio de los datos, empezaría a bajar. Observan que más o menos es la forma de una parábola. Entonces, si yo encontrara con una regresión cuadrática esa ecuación de la parábola, podría predecir. Pero la verdad es que a mí me convence otra más, que es la regresión logarítmica. Es decir, yo diría que van subiendo los datos. Y aquí más o menos ya se estabilizan. Yo no diría que es una parábola. Diría que más o menos ya se estabilizan los datos. Un poquito, no haciendo caso a este dato que está aquí. Entonces yo marcaría una línea con una curva que va de esta manera aproximadamente. O sea, es una curva que sube, pero ya después se queda estable, ya no baja. Entonces para mí sería una regresión logarítmica. Les voy a pedir que cuando incluyan esta gráfica, traten de adecuarla a cada una de las regresiones que existen. Y pues yo creo que para eso les voy a anexar ahí el catálogo de regresiones que existen, para que ustedes también vean a cuál la podrían asemejar. Únicamente es hacer esa interpretación. Ni siquiera es que vayan a realizar la regresión, porque los datos, como vemos, están un tanto dispersos. Así es que únicamente es para terminar de darle esa interpretación. Y pues bueno, esta es la parte final de la práctica.